en su carácter de recaudador y que tiene que ver totalmente con dejar de recaudar, pero que satisface necesidades de la sociedad. Partimos de ahí, porque normalmente, y justo hace un rato tuve ahí una plática con los maestros de la UAM, donde analizábamos las reformas que vamos a tener para el 2021. Y pues normalmente hablamos ley de ingresos, presupuesto de egresos, porque eso nos da un parámetro respecto de cuánto piensan recaudar, eh, cuántos recursos van a obtener y luego cómo los van a aplicar en el presupuesto de egresos. Por eso es que normalmente no pinta este documento, presupuesto de gastos fiscales. Y es que este entonces tiene que ver con toda cantidad que deja de percibir el Estado, que satisface necesidades de la sociedad. Y esto tiene mucho que ver, o el gasto fiscal como tal, tiene que ver con tasas diferenciadas, exenciones, subsidios, créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones, algunas deducciones por ahí autorizadas especiales, como puede ser la deducción personal, tratamientos y regímenes especiales, y todo eso, todos esos subsidios, exenciones, tasas diferenciadas, condonaciones, facilidades administrativas, ¿qué provocan? Pues un dejar de recaudar del Estado. Nada más que en ese dejar de recaudar, tiene mucho que ver con la finalidad de la contribución. Recuerden que la contribución por constitución, estamos obligados a contribuir al gasto público. Entendemos al gasto público como aquella satisfacción de necesidades de la sociedad. Para eso pagamos contribuciones. Entonces, nos dice en este caso, deja de pagar contribuciones y se van a ver reflejados totalmente en la satisfacción de necesidades de la sociedad. Perfecto. ¿Como cuáles ejemplos? Y vamos, para ponernos en contexto, vamos a recordar algunos que vimos la sesión pasada. Tema de donatarias autorizadas, que también pues está ahorita en reformas, porque pues a muchos ya les dolió que se van a meter controles. De hecho, tenemos que la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, indicó que el abuso de algunas donatarias autorizadas han realizado deducciones indebidas, se han utilizado para evasión en el tema de las famosas factureras y en lavado de dinero. Si bien es cierto, utiliza términos muy coloquiales, es importante precisar que en México lo que se persigue es la defraudación fiscal. Si tú quieres encontrar literalmente el término evasión, no está en Código Fiscal. Hablamos de una defraudación y de una defraudación equiparada, ¿no? Y también el término lavado de dinero en México no se utiliza jurídicamente hablando. Sí tenemos un portal que de hecho se llama portal, es el sistema del portal de prevención de lavado de dinero, así se llama. El portal se llama de lavado de dinero, pero en México no perseguimos el lavado de dinero, se persigue o lo que se busca es la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Eso a qué refiere el 400 bis del Código Penal? Entonces, nada más para poner contexto, estas donatarias pues van a ser revisadas el siguiente año, otras tantas van a ser, otras sociedades van a ser expulsadas del título tercero, otras tantas que dijeron ser donatarias o que querían ser donatarias, pero que no han hecho su trámite de donataria, se van a salir del título 3
y hasta que no obtengan su autorización, no podrán estar de este lado. Adicional, estas donatarias van a estar siendo van a tener algunas consecuencias ligadas con otras. Ejemplo, se está estableciendo un 82 quater que indica que si yo soy asociado de una donataria y a esta donataria le revocan y a su vez soy asociado de otra donataria, a la otra donataria también le van a revocar porque yo las ligué. Y esto va para socios, asociados, representantes legales y miembros del consejo. Entonces, bueno, ese comentario viene porque las donatarias tienen mucho que ver con dejar de percibir por parte del Estado que satisface necesidades de la sociedad. Ejemplo, ¿cuál? Ustedes ubiquen una donataria, la que quieran, la que conozcan, y nada más vean a qué se dedica, por qué la autorizaron. Y todas van a tienen que ver con que lo que están haciendo era una obligación del Estado. Un particular le ayuda, un particular que busca fines meramente sociales, no económicos, no preponderantemente económicos, no lucrativos, sino totalmente sociales, que viene a ayudarle al Estado a la satisfacción de necesidades de la sociedad, entonces la autoridad le permite, le autoriza tener un registro para poder recibir donativos y que los donantes puedan deducirlo de sus contribuciones. Luego entonces, si ya lo ves en un ciclo, al momento de que el donante le da a la donataria, el donante, ¿qué hace con ese donativo? Para efectos fiscales, lo disminuye de su base gravable, lo que implica entonces que hasta por esa cantidad como base, dejará de pagar el impuesto sobre la renta. El Estado ya no percibirá recursos por el equivalente a esa base del donativo. Entonces, el Estado ya no recauda. Y luego, ¿cuál fue el objetivo? Es que esa donataria autorizada está satisfaciendo necesidades de la sociedad. Le está ayudando al Estado. Por eso es que se permite y el Estado tiene perfectamente identificado todo aquello en lo que ha renunciado a recibir en recaudación, pero que satisface necesidades. Otro ejemplo, y hace rato les decía, en deducciones, algunas deducciones personales, fracción primera del artículo 151, una deducción personal de deducción de honorarios médicos, dentales, hospitalarios, psicológicos, de nutrición. Todo ese show, ¿a quién le corresponde en sí? Voltea a ver el cuarto constitucional. ¿A quién le corresponde? Al Estado. Entonces, si le corresponde al Estado, y yo erogo esa cantidad, entonces el Estado me permite poder deducir y poder disminuir mi base gravable a fin de que ya no, porque finalmente yo gasté para la satisfacción de necesidades de la sociedad. ¿Cuáles? Las mías. Entonces, como ya le estoy ahorrando esa lana al Estado, me va a permitir deducirlo. Esas son las renuncias a que refiere. Adicional, pues traemos por ahí un tema de condonaciones. Y también tengan mucho cuidado con esto. Se hizo mucho ruido en que ya no iba a haber condonaciones de contribuciones. No, esa no es la realidad. Si ustedes revisan el 28 constitucional, dice que ya no habrá condonaciones de impuestos, no de contribuciones. Las contribuciones por artículo 2 de Código Fiscal se clasifican en 4: impuestos, derechos, mejoras y aportaciones de seguridad social. O sea, uno de los 4 es el que establece el 28 constitucional. Los otros 3, adelante. Por eso es que hoy siguen totalmente vigentes aquellos acuerdos de Consejo Técnico, por ejemplo, del IMSS,
que te permite las condonaciones. Oye, pero ¿no se suponía que esos ya fueron eliminados? ¿No? No, porque lo que quitaron fueron condonaciones de impuestos. Bien, entonces, en atención, ya con todo este contexto, ya más o menos ubicamos qué es el presupuesto de gastos fiscales que establece. Y recuerden, fundamento legal para la publicación de ese documento 27, apartado A de la Ley de Ingresos de la Federación. ¿Quién lo emite? Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué es lo que contiene? Representa todas aquellas cantidades que deja de recaudar el Estado, que están direccionadas a una satisfacción de necesidades de la sociedad y que presenta montos estimados por los ejercicios 2020 y 2021. Cada año, en junio, se emite este documento. ¿Ok? Para que entonces vayas hacia atrás y revisando. ¿Por qué nos metimos a este show? ¿Por qué conocerlo a fondo? Porque, como te decía, el Estado reconoce perfectamente en qué aspectos deja de percibir recursos. Y entonces, para que tú ya no andes buscando en dónde andan los decretos, los beneficios, bla, bla, si tú tienes contribuyentes, tienes clientes, de los cuales probablemente les aplica alguna facilidad y no lo sabías, te lo vas a encontrar aquí. Bien. El presupuesto de gastos fiscales tiene cuatro áreas principales. Comienza sobre un impuesto sobre la renta empresarial, un impuesto sobre la renta de personas físicas, un IVA y los impuestos especiales. Anteriormente estaba incluido lo de las zonas especiales. Y ahorita ya lo quitaron. ¿Cuál es la diferencia entre impuesto sobre la renta empresarial y el impuesto sobre la renta de personas físicas? Aquí vamos a hablar de estructuras normales. La estructura normal del impuesto sobre la renta empresarial es la que hace alusión a los principios de renta mundial y residencia. ¿Te acuerdas que de hecho el artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta refiere a que nosotros vamos a pagar el impuesto sobre la renta respecto si nosotros somos residentes fiscales en México? Si yo soy residente fiscal en México, entonces a México le voy a declarar la renta mundial. Todos los ingresos que yo tenga en el mundo se los declaro a México. ¿Cuál fue el factor determinante? Residencia. Y de ahí, bueno, pues tendrías que voltear a ver a Código Fiscal para revisar en qué momento configuras una residencia fiscal. No, el hecho de que tú seas mexicano no implica que de facto seas residente fiscal en México. No necesariamente. La nacionalidad podría en algún momento ser como un referente, nada más, pero no un determinante de la residencia fiscal. De hecho, si tú revisas, vamos a ver, Código Fiscal, en el artículo 9 es donde encontramos la residencia en territorio nacional. Y de entrada, a personas físicas les refiere a los que tengan su casa habitación en México. Cuando más del 50% de sus ingresos totales se obtengan de México. Cuando en el país, aquí en México, tengan el centro principal de sus actividades profesionales. Vean, comenzó diciéndome 3 supuestos. Y ya después dice, bueno, y también podría los de nacionalidad mexicana. Entonces, la nacionalidad no implica de facto una residencia fiscal en México. Entonces, el impuesto sobre la renta empresarial justo atiende a estos dos principios, renta mundial y residencia. A diferencia, el impuesto sobre la renta de personas físicas, su estructura normal es un esquema global de ingresos
respecto de la acumulación de todos estos, independiente de su naturaleza. Y la forma en que grava en México es con una tarifa progresiva que podemos ubicar en el artículo 152 de renta, que vamos desde un 1.92% y podríamos llegar hasta un 35%. Ahora, en materia de IVA, recuerda que su estructura normal de IVA es gravar el valor agregado en todas las etapas del proceso productivo, de comercialización y la venta al consumidor final. El consumidor final, él no es contribuyente de IVA. El contribuyente de IVA es quien aplica mecánica de IVA, quien cobra el IVA, no quien paga. Yo fui a comprar un cablecito de carga